Feliz sábado, hermanos. La verdad que me dio mucho gusto saludarle a algunas personas esta mañana. El hermano San Martín hace muchísimos años no lo veía, no sé en qué iglesia se estaba congregando, está su esposa con él. A Carlito también, estoy viendo acá. Con Carlito prácticamente nos criamos juntos, podríamos decir, en el aspecto espiritual, ¿no? Y la verdad que es muy lindo poder estar acá. Siento un aspecto muy especial por esta iglesia. Creo que en otros momentos ya les comenté que la primera vez que entré en una iglesia adventista fue con esta iglesia, y bueno, eso queda grabado en la mente de una persona. Esta mañana quiero compartir un mensaje muy conocido con ustedes, pero siempre podemos sacar algunas enseñanzas, alguna aplicación personal, algo que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual y también en nuestra preparación para cuando Jesús venga a buscarnos. El mensaje de hoy está ahí en el capítulo 25 de Mateo. Mateo capítulo 25, versículo 1 en adelante. Leo. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahí vemos en la pantalla, ¿no es cierto?, a las 10 vírgenes. ¿Qué simbolizan estas 10 vírgenes? Simboliza, ¿no es cierto?, a la iglesia de Dios en los últimos tiempos. Vírgenes quiere decir que profesan la fe pura. Ahí habla de lámparas, habla de aceite. Quiere decir que todos tienen conocimiento de la verdad. La lámpara simboliza la palabra de Dios. En el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrea a mi camino. Y el aceite simboliza el Espíritu Santo. En Zacarías capítulo 4 ustedes pueden buscar esa información, y nosotros como pueblo de Dios sabemos que el aceite simboliza al Espíritu Santo. Pero resulta que ese pueblo de los últimos tiempos se divide en dos partes. O sea, hay dos tipos de personas, ¿no? La parábola dice que unas son prudentes y las otras son insensatas. ¿Qué quiere decir que son prudentes y que son insensatas? ¿Cuál es la característica de cada uno de estos elementos? Las prudentes. ¿Cómo podríamos definir nosotros a las vírgenes prudentes? ¿Quiénes son? Yo me imagino
seguramente, ¿no es cierto? Que son personas que conocieron la verdad, que no se quedaron con la teoría de la verdad, que recibieron los estudios bíblicos, pero no se quedaron ahí, sino que profundizaron, averiguaron, indagaron, escudriñaron, querían saber realmente si todo lo que habían aprendido era así, y querían llegar a un conocimiento pleno de la verdad. No se quedaron con la teoría, no se quedaron solamente con la idea de venir el sábado a la iglesia, de participar en los cultos, sino que quisieron ir un poquito más allá de lo que ellos habían aprendido. En cambio, las insensatas dicen que también escucharon la verdad, pero se quedaron solamente con la teoría. El mensaje no hizo algo profundo en sus vidas, y se quedaron ahí. Sin embargo, las prudentes eran diferentes. Yo me imagino, a veces, acá hay muchos ancianos, o quizás que en algún momento fueron ancianos, siempre a nosotros nos toca en los bautismos tomar los votos bautismales. Y me imagino a las prudentes habrán escuchado atentamente esos votos, y el hecho de que hayan levantado la mano y hayan dicho que sí, no fue una mera teoría. Hoy día, la última vez que me tocó tomar los votos bautismales, me llamaron la atención, porque dice que leí todo. Y ya es como que empezamos a cortar las cosas, ¿no? Dice, hay que leer 3 o 4 votos y ya está, listo. Es como que estamos perdiendo un poquito lo que es la esencia del mensaje. Y me imagino esas prudentes que habrán querido escuchar los 13 votos bautismales, habrán analizado cada punto de esos votos y habrán levantado las manos con la convicción de que ellos querían seguir esos principios. En el versículo 5 dice que, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas se durmieron. ¿Por qué motivo? Dice que el esposo se estaba tardando. Yo no sé hace cuánto tiempo que estás en la iglesia. Yo estoy a punto de cumplir 30 años de que estoy en esta iglesia. Y desde el primer momento a mí me enseñaron de que Jesús iba a venir. Imagínense ustedes, ya pasó 30 años. Me acuerdo la primera vez que escuché un sermón acerca de la segunda venida de Cristo, y el predicador preguntó, ¿cuántos quieren ver pronto la segunda venida? Y todo el mundo levantó la mano. Yo me quedé triste. Yo era nuevo. Estaba ahí sentado en el banco, pensé en mi mamá, pensé en mis hermanas, en mi familia, que todavía no habían conocido este mensaje. Y decía, ¿cómo puedo yo desear que Jesús venga si tengo personas queridas que todavía no han conocido el mensaje? Creo que hay aquí personas que tienen mucho más años que yo en la iglesia. Veía a la hermana Blanca que se jubiló hace poquito, yo lo conozco desde hace mucho tiempo, y supongo que tiene mucho más de 30 años en la iglesia. Y seguramente escuchó este mensaje de la segunda venida de Cristo. Pero ¿hace cuánto tiempo que este mensaje se predica? ¿Cuándo fue la primera vez que este mensaje se predicó? Nosotros como iglesia remanente sabemos que hubo un momento en que este mensaje se predicó con poder. Y se llegó al clima de este mensaje en el año 1844. Nosotros esa fecha conocemos como el Gran Chasco. En esa oportunidad, 11 años antes, en el año 1836, comenzó a predicarse este mensaje. Y cuando llegó el año 1844, había 50.000 adventistas que predicaban este mensaje. Comenzaron a vender sus cosas, a despojarse de todo lo que tenían. Decían que Jesús ya venía. Jesús viene pronto, Jesús viene. Y en la mañana del 22 de octubre de 1844, esos 50.000 adventistas se levantaron listos para recibir a su Señor. Yo me imagino la alegría que habrán tenido en ese momento, sabiendo que ese día ellos se iban a encontrar cara a cara con Jesús.
50.000 adventistas. ¿Y qué pasó? Pasó ese día y Jesús no vino. Jesús no vino. Y ya esos 50.000 adventistas ya no eran 50.000. ¿Cuánto eran? ¿40.000 quizás? ¿30.000? ¿20.000? 50. Eran 50 adventistas. El resto no había podido soportar la crisis. Las burlas, el escarnio. Eran 50. O sea que de cada 1.000, uno se quedó. Uno. Y el resto se fue de la iglesia. Y ustedes saben que a través de la historia, Dios ha mantenido siempre una iglesia remanente. Un pequeño pueblo que se ha sostenido fiel, que ha predicado la palabra, que a pesar de la crisis, a pesar del chasco, a pesar de las circunstancias que le tocó vivir a cada uno en su momento, ellos se han mantenido fieles. Me hace acordar de la historia de Gedeón. ¿Cuántos conocen acá la historia de Gedeón? Creo que varios conocen, ¿no? Gedeón fue un juez de Israel, el quinto juez de Israel. En su momento fue llamado por Dios. Gedeón podríamos decir que tenía una iglesia de 32.000 miembros. Pero había un pueblo que era contrario a la iglesia de Dios, que tenía un ejército de 135.000 miembros. Y ese ejército enemigo quería destruir la iglesia de Dios en su momento. Y pensaban hacerlo. Entonces Gedeón tuvo que preparar a su iglesia de aquel entonces de 32.000 miembros para enfrentar esta lucha, esta batalla, esta prueba, esta crisis que le tocó vivir en aquel entonces. Cuando ya estaban listos los 32.000 miembros, el Señor le habla a Gedeón y le dice: no puedo ir con los 32.000 a luchar a la batalla, porque hay muchos ahí que no han entendido el mensaje. Hay muchos que no están preparados para ir al frente de batalla. Así que vas a pregonar algo. Vas a decir que el que tema y se estremezca, cuando amanezca vuelva a su casa. ¿Cuántos gobiernos? 22.000 miembros. Estremecerse. ¿Qué es estremecerse? Estremecerse es temblar de miedo. Cuando llega el momento, cuando llega la crisis, cuando está ahí a punto de enfrentar al enemigo, de enfrentar una situación difícil, comenzaron a temblar de miedo. No eran aptos para estar en ese lugar. 22.000 volvieron a su casa. Quedaron 10.000. Y Dios le habla una segunda vez a Gedeón y le dice: todavía hay gente ahí que no está preparado para la batalla, no está preparado para la lucha, no está preparado para el momento que está por venir. Así que le vas a hacer otra prueba, una prueba más. Lo vas a llevar al río, van a pasar por el río, y todos aquellos que pasen por el agua y no se detienen, sino que toman el agua como hace el perro, como que lame el agua y pasa, lo vas a poner a falta. Pero todos aquellos que se arrodillan y que toman el agua, lo vas a poner a falta. Y ahí quedó definido dos grupos más. ¿Cuántos fueron de aquellos que se arrodillaron para tomar el agua y cuántos fueron de aquellos que simplemente pasaron? Es como que estaban ansiosos de ir a la batalla. Sabía que Dios los iba a dirigir. ¿Cuántas personas quedaron? 300 personas. 300 miembros. Imagínense ustedes una iglesia de 32.000 miembros y solamente 300 estaban listos para ir a la batalla. 300 representa menos del 1%. Dios iba a utilizar a menos del 1% para enfrentar al enemigo en aquel entonces. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos, cuántos cristianos, cuántos hijos va a utilizar Dios para enfrentar la crisis final? Ustedes saben que ahí en Apocalipsis 7 el Señor habla de 144.000 sellados. ¿Cuántos adventistas somos en el mundo? Casi 22 millones de adventistas. ¿Cuántas personas, cuántos habitantes tiene nuestro mundo? Las estadísticas dicen
8.000 millones de personas. Y Dios va a utilizar en los últimos tiempos a un grupo pequeño. 144.000 quizás sea un número simbólico y representa también al menos del 1% que Dios va a utilizar. ¿Será así también en los últimos tiempos? Ahí en el libro Primeros Escritos, en la página 262, la hermana de Juan tuvo una visión. No sé cuántos conocen esta visión. La visión del tren. En esa visión, la hermana de Juan vio un tren. Un tren que anda a gran velocidad. Ella dice la velocidad del rayo. Y ella ve que ese tren cuando para, que a ella le parecía que como que todo el mundo estaba subiendo en ese tren. Era impresionante cómo las personas subían en ese tren. Y una vez que se subieron todos, ese tren comenzó a andar a la velocidad del rayo. Y la hermana Juan quedó impresionada por esta visión. Entonces el ángel, acompañante, le dijo que preste atención al conductor de ese tren. Y ella le miró a ese conductor y vio un personaje majestuoso, un personaje imponente, parecía un ángel de luz. Entonces la hermana Juan le pregunta al ángel acompañante, ¿quién era ese personaje? Y el ángel le dice, es Satanás mismo, disfrazado de ángel de luz. Entonces, y ella le dice, ¿y dónde está? ¿Pero dónde está el pueblo de Dios? Entonces el ángel le invitó a mirar hacia atrás. Y hacia atrás ella mira y ve allá en la montaña pequeños grupos que iban ascendiendo hacia la ciudad de Dios. El versículo 10 de la parábola dice que llegó un momento en que la puerta se cerró. La puerta se cerró, un grupo de estas vírgenes quedó adentro y otro grupo quedó afuera. Y ustedes saben que va a llegar un momento en que la puerta se va a cerrar también para la iglesia de Dios. ¿Cuándo va a ser ese acontecimiento? ¿Qué acontecimiento va a marcar ese cierre de puerta para la iglesia de Dios? La ley dominical. Cuando llegue la ley dominical, ahí nosotros vamos a tener que decidir qué vamos a hacer. Si vamos a mantenernos fiel a lo que conocemos o vamos a ceder. Ustedes saben que van a venir ahí las presiones, van a venir la persecución, no vamos a poder comprar ni vender, un montón de cosas que no vamos a poder hacer. Va a llegar un momento que eso nos va a apretar. Leí estos días el caso de Corea del Norte, cuando se había revelado contra Estados Unidos, que ellos no querían saber nada, que ellos tenían sus misiles. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Empezó a establecer un bloqueo económico, un bloqueo comercial. Nadie podía comprarle a Corea del Norte ni tampoco vender. Y parecía que este país no iba a ceder ante las pretensiones de Estados Unidos. Sin embargo, después de mucho tiempo, empezaron a quedarse sin gas, empezaron a quedarse sin alimentos, empezaron a quedarse sin un montón de elementos que ellos necesitaban para el diario vivir, y tuvieron que ceder, tuvieron que negociar, tuvieron que agachar la cabeza delante de estos poderes. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando esta ley llegue? ¿Será que vamos a negociar? ¿Y cuánto falta para que esto suceda? ¿Ustedes creen que es algo que está en el futuro? ¿Es algo que va a suceder pronto? ¿Es algo de la cual no tenga que preocuparme? ¿Cuánto creen ustedes que falta para que esta ley entre en vigencia? Ustedes saben que el 24 de mayo del 2015 el Papa Francisco terminó de redactar una encíclica. Yo creo que muchos de ustedes conocen esta encíclica,
lleva por título Laudato Si. Laudato Si significa alabado sea. Y en ese mismo año él llegó a presentar esa encíclica en Estados Unidos. Esa encíclica trata del medio ambiente, de la familia, y habla específicamente de la necesidad de que la tierra repose un día a la semana. Y ustedes saben qué día es. En esa semana, del 22 al 27 de septiembre del año 2015, dice que hubo gran movimiento ahí en el Congreso de Estados Unidos. Ahí se reunieron congresales, legisladores, un montón de autoridades que fueron a tratar este asunto. En ese entonces también un grupo de jóvenes adventistas se presentaron en ese lugar, pusieron un stand ahí, pusieron un banner gigante, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, y ahí en esa mesita que ellos tenían comenzaron a regalar un libro, El conflicto de los siglos. Y en un momento dado, un grupo de cardenales salen a un momento de esparcimiento, a pasear por ahí, y ven ese banner gigante con esa mujer ahí. Y ellos pensaron que era la Virgen María. Entonces se acercaron al lugar, al stand, donde estaban los jóvenes, y le dicen: vemos ahí que ustedes tienen la Virgen María. Entonces uno de los jóvenes le dice: no, esa imagen no es de la Virgen María, esa imagen representa la iglesia pura. Si usted lee ahí abajo, ahí están las características, que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y entonces el cardenal le dice: a ver, ¿qué libros están distribuyendo? Y El conflicto de los siglos. Y ahí ellos se dan cuenta quiénes eran los que estaban ahí. Dice: ustedes son esa iglesia que predican acerca de nosotros, de que somos el anticristo, que esto, que lo otro, sí. Y el grupo de jóvenes le dice: sí, somos esa iglesia. Y tenemos una pregunta para ustedes. A ver qué pregunta es. Nosotros hemos leído el libro, la encíclica, y nosotros no creemos que ustedes están preocupados realmente por la familia, por el ambiente, sino que esto es una excusa para que ustedes dicten esa ley, que es la ley dominical. El cardenal lo mira y le dice: muy astuto, joven, es exactamente eso lo que hemos venido a hacer en este lugar, a tratar el documento sobre la ley dominical. Ya van a ser 15 años 7 años que pasó eso. Ahora, ¿por qué ustedes piensan que todavía hoy día no tenemos una ley dominical? Esa ley ya está. Esa ley ya está escrita, ya está aprobada, pero sin embargo, hasta hoy día no se dio todavía esa ley dominical. ¿Por qué creen ustedes que esa ley todavía no está en vigencia? Amén. En Apocalipsis 7 dice que habla de 4 ángeles y habla de 4 vientos. ¿Qué representan eso? Dice: simbolizan a instrumentos divinos que detienen la fuerza del mal en el mundo hasta que sea terminada la obra de Dios en los corazones humanos y el pueblo de Dios sea sellado en la frente. Los 4 vientos son claramente fuerzas destructoras. Dios todavía no ha dado su permiso, sino que Dios está esperando que sus hijos tomen esa decisión de pertenecer a ese grupo de las vírgenes prudentes. Así como hubo 300 personas en el grupo de Gedón, en los últimos tiempos también va a haber un remanente. Esos 300 hombres estaban ansiosos por ir a la lucha. Sabían que su capitán era alguien que nunca había perdido una batalla. ¿Cuál es el capitán de tus luchas? De tu crisis. ¿En quién depositaste tu confianza hoy? Pero va a llegar un momento
en que esos 4 vientos se van a soltar. Ahí en el conflicto de los siglos, página 671, dice: cuando el Espíritu de Dios se retire de entre los hombres, todos los poderes de las tinieblas que hasta entonces habían sido retenidos, descenderán sobre el mundo con furia indescriptible. La lucha será de tal manera que ninguna pluma podrá describirla. Ese momento va a llegar. Va a ser como el examen final para la iglesia bendita. Y necesitamos estar preparados. Habíamos dicho que la lámpara simboliza la palabra de Dios, el aceite simboliza el Espíritu Santo, y la vasija, ¿qué simboliza la vasija? El carácter, mi carácter, tu carácter. Las 5 vírgenes prudentes tenían aceite en su vasija. El Espíritu Santo estaba transformando sus caracteres, la estaban capacitando para los últimos tiempos, para la crisis final, para el examen final. ¿Cómo estamos hoy nosotros para ese examen? Y si Dios hasta hoy día ha retenido esos vientos, es porque quiere que su iglesia se prepare. Y ese es el llamado de esta mañana para la iglesia. La preparación para la crisis final. Va a ser el último examen. Y si es el examen final, quiere decir que ya no hay otro examen. Pero antes de ese examen final, siempre Dios nos da parciales, exámenes parciales. ¿En qué consisten esos exámenes parciales? En lo que vivimos día a día. Hace poco tiempo tuvimos uno de los grandes exámenes parciales, que fue el COVID. ¿Cómo salimos de ese examen? ¿Cómo quedó nuestra vida? ¿Se fortaleció? ¿Se debilitó? ¿Qué hicimos? Y Dios todavía está reteniendo esos vientos porque quiere que su iglesia se prepare. Y hace un llamado. Hace un llamado ahí en su palabra. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es una puerta que solamente tiene picaporte del lado adentro. Dios no puede entrar por la fuerza. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de abrir esa puerta para que Dios pueda entrar en nuestras vidas, nos pueda capacitar, nos pueda preparar para que podamos dar ese último examen. Ahí habla de una cena. También el capítulo 19 del Apocalipsis habla de la cena de la boda del Cordero. En ese banquete, en esa cena, hay un lugar para cada uno de nosotros. Hay una silla con tu nombre. Independientemente de que decidas estar o no estar. Si tu decisión final es no estar en ese lugar, esa silla va a quedar vacía. Nadie la va a ocupar. Pero es el deseo de Dios que hoy día tomes la decisión de estar en ese lugar. La cena también simboliza algo. En el texto bíblico que acabamos de leer, no dice desayunaré con él, no dice almorzaré con él, no dice merendaré con él, sino dice cenaré con él, dando a entender que estamos en los últimos tiempos. La cena se da en las últimas horas del día. Y ese es el llamado que Dios nos hace en esta mañana, de poder estar preparados, de tomar esa decisión, de ser ese pequeño grupo que va a terminar de predicar el Evangelio. Esos 144.000 simbolizan un pequeño grupo que va a estremecer al mundo con el mensaje, que va a terminar de predicar el Evangelio, y ahí recién vamos a estar listos para ver a Jesús en gloria y majestad. ¿Cuántos en esta mañana quisieran prepararse para ese momento? Quisieran tomar la decisión en su corazón de pertenecer a ese pequeño grupo que va a esperar a Jesús, a ese pequeño grupo de vírgenes prudentes que tienen la lámpara, que tienen el aceite, que tienen la vasija llena de aceite.
un carácter transformado por el poder de Dios para terminar de predicar el Evangelio por testimonio. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana quieren tomar esa decisión? ¿Nos ponemos en pie para orar? Amado Padre Celestial, queremos agradecerte, Señor, porque en esta mañana nos estás dando la posibilidad de aceptarte definitivamente en nuestro corazón, de que tú puedas hacer la obra en nuestras vidas, de que podamos tener esa lámpara, ese aceite en nuestra vasija y de que podamos ser transformados por tu poder, Señor, y poder terminar de predicar ese mensaje que tú nos has encomendado. Y todos los que estamos aquí, nuestros familiares, nuestros seres queridos, aquellas personas a quienes amamos, podamos ser algún día, Señor, ciudadanos también en tu reino. Te pido tu bendición por esta iglesia y tu ayuda, Señor, para poder sostener esta decisión hasta que tú vengas a buscarnos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, por este hermoso mensaje. Agradecemos al hermano Eduardo y a su familia por habernos acompañado y vamos a despedirnos cantando las estrofas del himno que estamos. De instarnos, Señor, a estar preparados. Queremos ser parte de ese grupo remanente que te espera, Señor. Que no solamente espera sentado, sino que sale a predicar el Evangelio, el último llamado de exhortación a todo el mundo, porque tú estás viniendo, Señor. Te pido que nos prepares, que nos pulas el carácter, Señor,
para que seamos personas nobles, personas dignas, Señor, de recibirte cuando vengas. Te pido que nos perdones, Señor, por todas nuestras faltas, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, Señor. Nos entregamos a ti, Señor, para que nos purifiques, para que nos moldees, así como una vasija, Señor, para ser instrumentos útiles. Te pido por los enfermos de tu pueblo, Señor, sabemos que hay personas que están necesitando de tu ayuda, Señor. Que tú estés con ellos, Señor, reconfortándolos y devolviéndoles la salud, Señor. Te pido que todos los diezmos, pactos y ofrendas que van a ser entregados, Señor, que sean de bendición y que sean para culminar tu obra, Señor. Te pido que nos acompañen en nuestros hogares y todas las actividades que tengamos por delante este día, Señor, que sean de comunión para alabar tu nombre, para pensar en ti, para compartir con nuestros seres queridos. Que nos acompañen en nuestros hogares, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.